Listo. Mira. Bueno, entonces les decía, vamos a iniciar con un pequeño tip en materia ortográfica, como lo hemos trabajado usualmente. En este caso, bueno, es una recomendación de un término que a veces utilizamos mucho, pero que puede ser empleado de diferentes formas, así que pues vamos a ver este término que es asimismo, ¿sí? El término asimismo, bueno, se me está pixelando la imagen, no sé por qué se ve pixelada, pero bueno, el asimismo, que seguramente ustedes lo habrán utilizado en diferentes ocasiones, el asimismo puede ser visto o puede ser escrito de tres formas diferentes y significan o tienen una relación diferente, ¿no? Está el asimismo, en donde el término se utiliza como una sola palabra, el asimismo, que está dividido en dos palabras, en así y mismo, y el asimismo, que está dividido en tres palabras, a, sí, mismo. ¿Bien? Los tres son correctos, los tres se utilizan, pero tienen un significado distinto. Asimismo, el que es de una sola palabra, se utiliza cuando uno quiere decir también o además. Es decir, ese asimismo podría ser reemplazado por el término también o por el término además, ¿sí? Por ejemplo, el precio incluye asimismo la plaza de garaje o parqueadero. El precio incluye asimismo el parqueadero, ¿sí? Entonces, ahí ese asimismo está haciendo referencia a un también o un además. Pero podemos tener el asimismo, que es dos términos, así y mismo, que puede ser reemplazado por los términos de este mismo modo o de esta manera. Por ejemplo, no te cambies de ropa, sal a sí mismo y saluda, ¿sí? Entonces, ese a sí mismo lo podríamos reemplazar de esta manera o de este mismo modo. Bien, entonces noten que normalmente vemos mucho en escritos jurídicos el asimismo de la segunda opción, es decir, este que están dos palabras, pero realmente no lo utilizamos adecuadamente. Normalmente el que utilizamos es este, ¿sí? Por ejemplo, en una demanda están diciendo, hay que tener en cuenta el artículo 5 de la ley 1448. Asimismo, el artículo 7 y 8 de la Constitución, por decir algo. Y normalmente lo escribimos así, pero realmente ese asimismo, que significa también o además, se escribe en una sola palabra, ¿de acuerdo? Este asimismo significa de este mismo modo o de esta manera. Reitero el ejemplo, puede ser, no te cambies de ropa, sal a sí mismo y saluda. O sea, sal de esta misma manera y saluda. Y tenemos un último término que es a sí mismo separado, es decir, tres palabras, a, sí y mismo, que se refiere a él mismo o a uno mismo, ¿no? Como una acción que recae en la misma persona, ¿no? Javier se hablaba a sí mismo, ¿sí? O él era fiel a sí mismo, ¿sí? Refiriéndose a la misma persona. Ese a sí mismo, pues son tres palabras, ¿no? Es un término de tres palabras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la riqueza del español en este caso, el hecho que nos lleva a emplear palabras muy similares, pero que tienen un significado distinto. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud de lo que hemos acabado de hablar. Bueno. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a estar avanzando el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca o finalizamos la estructura de nuestro artículo de investigación cuando hablábamos acerca del resumen y las palabras clave. Hicimos referencia a cómo construir de manera adecuada un resumen y cómo encontrar los términos o las palabras claves de mi artículo de investigación. Hablamos un poco del uso del tesauro de la UNESCO y hicimos referencia entonces a cómo usarlo de manera adecuada.
Hicimos también referencia a cómo analizar la información que he recolectado en mi artículo para efectos de la escritura de mi artículo y hicimos referencia a cómo redactar los capítulos que nos hacían falta, así como las conclusiones. Con eso entonces terminamos de abordar la estructura, el contenido genérico de una investigación y, por supuesto, pues de lo relacionado con la redacción de un artículo científico. Quiero preguntarles si hay alguna pregunta, pues hoy voy a nuevamente reiterar cómo hacer la entrega del tercer corte. Y les preciso, bueno, no he terminado de subir las notas del segundo corte porque realmente el día de ayer no fue suficiente para calificar y pues realmente hoy ha sido complejo porque tengo clase de 8 a 10, tuvimos reunión de 2 a 6, así que no alcancé a revisarlos todos, pero aspiro ya esta noche terminarlos de revisar para subirles la nota y enviarles las observaciones. De todas formas, pues vamos avanzando en nuestro tercer corte y les estaré explicando nuevamente eh, pues lo que tiene que ver con la entrega. La idea es que esta entrega final quede habilitada hasta el día jueves, es decir, pues les daría como ese día de más. Incluso si lo necesitan, les puedo dar hasta el viernes, pero no más del viernes porque ya tenemos que subir en el portal académico las notas, ¿de acuerdo? Sobre todo si se llega a necesitar una asesoría derivada pues de las correcciones que tengan que ver con el segundo corte, pues lo podemos hablar. Y esas serían como las precisiones iniciales para que sepan que vamos a estar en este momento explicando nuevamente cómo se hace la entrega del tercer corte, aclarando dudas al respecto y en un segundo momento de nuestra clase vamos a estar trabajando un tema que les había prometido en la primera clase, que es las pruebas Saber Pro. Ya pues la mayoría de ustedes se está acercando a ese momento para la presentación de las pruebas. Y pues es importante que ustedes sepan que hay un módulo de investigación en las pruebas Saber Pro, así que vamos a hablar un poquito acerca de esas pruebas, de preguntas que se hacen, cómo abordar las preguntas relacionadas con investigación y a partir de ello haremos un par de ejercicios prácticos en estas sesiones que nos quedan, ¿de acuerdo? Bueno, entonces reitero si hay alguna pregunta antes de que hablemos de cómo va a ser la entrega del tercer corte. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos el viernes sobre el resumen, las palabras clave o la redacción de los capítulos? No, profe, por ahora no, pero usted sabe que uno cuando se sienta a redactar e incluso a revisar, uno le surgen preguntas y ahí es cuando las plasma y pide asesorías. Bueno, de todas formas, no se preocupen, tenemos pues estos días de más y vamos a tener también algunos horarios de asesoría, por si alguno lo necesita, pues de todas formas podremos estar en ese constante diálogo para pues continuar con las revisiones. ¿Listo? Entonces, bueno, pues a efectos del tercer corte, habíamos mencionado, habíamos hablado de hacer 3 actividades. La primera, la usual que hemos realizado, del 30% de la nota a partir de actividades que hemos hecho en la clase, con lo que pues cuenta como participación. En este segundo corte, por ejemplo, fueron las 2 actividades que hicimos sobre el uso de las normas APA y el 70% de la nota restante pues corresponde a la calificación del artículo de investigación. Con base en eso, pues es que se computaba la nota del segundo corte. Y efectos del tercer corte, pues teníamos dividido en 3 partes. Una que era la actividad eh, propia de participación en clase, los talleres o actividades propias de la clase. Y teníamos previsto la entrega como tal del artículo final y su sustentación oral, es decir, la explicación verbal. Por efectos de tiempo y sobre todo considerando, bueno, un factor que me preocupa un poco eh, es porque he visto que varios tienen problemas de conexión, sí, que a veces eso ya ha estado un poco inestable en los últimos días el internet, así que previendo esa situación y teniendo en cuenta que, bueno, en el semestre normalmente como tenemos 8 días para eso, pues normalmente lo que hacemos es que graban un video, por ejemplo, los que tienen conexión, faltas de dificultades de conexión.
pero pues normalmente tienen 15, 20 días para poder surtir esa actividad, y teniendo en cuenta pues que se ha ido El rápido el primer tiempo, corte me quedó en 4.4. entonces seguramente pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Va a ser un poco más complejo lo que tiene que ver con esa actividad. Así que pues la propuesta es que hagamos el tercer corte exactamente como lo hicimos en el segundo corte y en el primer corte, que sería el 30% de nuestras actividades de clase y el 70% restante pues sería la entrega del artículo final, ¿no? Sobre todo por la dinámica propia del intersemestral, creo que es lo más conveniente. De todas formas, pues estamos o escucho si ustedes tienen alguna otra propuesta diferente, pero pues de momento sería como lo que considero que puede ser un poco más sencillo también para ustedes por la presión del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algún comentario, pues les daría la palabra en estos momentos. Profe, con Sí. respecto a los porcentajes, yo estoy de acuerdo, me parece bien. Tengo una pequeña inquietud con respecto al capítulo 2 y al capítulo 3 del tercer corte. Por ejemplo, mi investigación, la de mi compañera, tiene 3 objetivos específicos. Entonces, para nuestro caso, habrían no ¿desarrollamos los 3 o desarrollamos 2? Ok, listo, Daniel. Bien, gracias por tu pregunta. Sí, no olvidemos, la semana pasada mencionábamos, creo que fue la clase en la que de pronto te perdiste un pedacito, pero mencionábamos que a efectos de la entrega del tercer corte solo les voy a pedir el desarrollo de 2 objetivos específicos, independiente de si la investigación tiene 2 objetivos específicos o más de 2, porque sé que por efectos de tiempo es difícil en 2 días, 3 días desarrollarlos todos, ¿no? En el semestre es diferente por lo mismo, ¿no? Porque tienen un mes, 3 semanas para escribir, entonces es más fácil, pero teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos con el intersemestral, que el tiempo pasa muy rápido y que realmente los lapsos son cortos, pues la idea es que todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Y que de pronto alguien que tenga 3 objetivos, pues no se sienta digámoslo así, en circunstancias de debilidad manifiesta, ¿no? En comparación con quienes tienen menos objetivos. Por lo mismo, entonces, bueno, ya y eso se los iba a reiterar cuando hagas nuevamente el recuento de esta entrega del tercer corte, pero anticipando por causa de la pregunta, pues les aclaro nuevamente eso, ¿no? Que independiente de los objetivos específicos, el número de objetivos específicos que tengan, para efectos de nuestra entrega, solamente les voy a pedir los 2 primeros. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Profe, sí, yo. Profe, yo tengo una pregunta, pues, para el desarrollo pues, de los capítulos de los objetivos específicos. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un objetivo que dice identificar en cifras los delitos, digamos, la redacción ahí cómo sería. Yo podría poner, digamos, las gráficas y colocar una pequeña redacción sobre qué trata la gráfica, o tengo que buscar la forma de cómo redactar todo eso en letras. Bueno, ¿qué enfoque tenía tu investigación? ¿Tu investigación era mixta, era cuantitativa, era cualitativa? Porque de eso Eh, no, pues es cualitativa, pero pues como, pues de hecho yo le había hecho esa pregunta sobre ese tema, que sí, teniendo en cuenta que pues yo iba pues a mencionar unas gráficas porque tenía un objetivo específico, que pues que ahí en ese caso la investigación la investigación se volvía mixta, pues usted me había dicho que no. bueno, les decía, depende, ¿no? De qué tan buena es la investigación. Si solamente voy a Sí, mencionar cifras, no se sí, es que, necesariamente, ajá. ¿no? Es más cuando el procesamiento de la información se torna muy numérica, sé que se vuelve mixta. Si va a ser un enfoque netamente cualitativo, puedes igual incluir gráficas, ¿sí? Pero sí es importante que se explique, que no sea solamente relacionar gráficas, sino que haya una explicación de tu parte, sobre todo porque me imagino que no son gráficas que ustedes hayan construido, sino que están extrayendo de algunas otras fuentes, ¿no? Entonces, Sí, así es.
Exacto, entonces no está mal, es factible en un artículo sacar una tabla, una gráfica de otra parte, citándola, ¿cierto? Citando de dónde saqué, reconociendo la fuente de dónde saqué esa información, pero pues es importante que haya un aporte de mi parte a partir de la interpretación que se hace de la gráfica y de la explicación de lo que está contenido en la gráfica. Entonces, de esa manera, pues no hay inconveniente. Ahora, recuerden que cuando hemos hablado, les he dicho, pues nuestra entrega pues va a ser como lo manejamos en el segundo corte, Times New Roman, espacio 1,5, y por lo mismo les decía, pues la extensión mínima de cada capítulo son 3 páginas, ¿no? Porque realmente en ese tamaño de letra y en ese interlineado terminan siendo realmente 2 páginas. Pero, es decir, si ustedes le reducen el interlineado, van a ver que se reduce de 3 páginas a 2 páginas. Entonces, para que haya un contenido mínimo de redacción, de interpretación, de la información que ha sido recolectada, pues se pide mínimo 3 páginas, ¿no? Eso significa que tú pones tus gráficas, pero haces la explicación de tu respectiva información. Bueno, les voy a, teniendo en cuenta la pregunta, les voy a hacer la explicación nuevamente del tercer corte y les vuelvo a mostrar un ejemplo para que si tuvieron dudas o de pronto no estuvieron en la clase del viernes, pues que realmente lo puedan volver a revisar, porque pues sí es siempre conveniente tener un apoyo visual para que ustedes puedan percibir cómo se hace pues la redacción, ¿no? Entonces, bueno, regáleme aquí un minuto, yo les muestro el ejemplo. Bien, no sé si hay otra pregunta mientras... Ah, bueno, acá en el chat María Fernanda López nos decía que si yo les envío las observaciones del segundo corte. Sí, sí, María Fernanda, como les está diciendo al principio de la clase, se los voy a mandar también al correo electrónico. Les decía em, que el día de ayer no fue suficiente para revisarlo porque también tenía que enviar una revisión de una tesis, una revisión de un artículo, entonces realmente el día se me fue en eso y ha sido más bien hoy lo que he estado calificando de sus trabajos. Entonces aspiro ahorita a poder terminar porque realmente pues revisar los artículos toma tiempo, ¿no? Pues a modo anecdótico les puedo decir un artículo que estábamos trabajando pues con mucho juicio, me demoré 4 días revisándolo, ¿no? Porque fue así con total lupa de normas APA, citas, uso de fuentes, análisis de información, etcétera, etcétera. Entonces, pues son trabajos dispendiosos. Y a efectos, por ejemplo, de nuestra clase, me tardo aproximadamente de 15 a 20 minutos por artículo, ¿no? Y ustedes son un número numeroso, es un grupo numeroso, son 18 trabajos, así que, bueno, hagan cuentas y podrán ver más o menos cuánto tiempo pues se invierte en la calificación de los trabajos. Bien, entonces pues está bien porque de todas formas es importante que ustedes puedan tener la retroalimentación y que sepan en qué se puede mejorar y por eso me parece importante que digamos que nos tomemos ese tiempo y que ustedes puedan tener esa retroalimentación. Así que sí, estaré remitiéndoselas eh, esta noche preferiblemente y si no pues mañana temprano. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que hagamos nuestra retroalimentación del tercer corte? Sí, profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, Eh, adelante. respecto, respecto a la abrebocas de la conclusión, a lo que es el resumen, profe. Lo que pasa es que yo tengo una confusión en cuanto es si yo debo mostrar al lector en el resumen, al final en la conclusión, si lo que encontramos del tema o las recomendaciones que nosotros le damos a dar respecto a nuestro tema o la idea central. Es que no tengo como claro eso, porque nosotros vamos a manejar dos objetivos. Entonces, como que divago un poquito en lo que yo tengo que mostrar al lector, exactamente porque es algo muy breve y muy concreto, entonces me pierdo un poco, profe.
Ok, bien. Entonces, bueno, pues vamos a revisar punto por punto de la entrega y ahí pues despejamos dudas una vez pues se haya finalizado, como para que puedan todos escucharlo, ¿no? Entonces, en esta entrega del tercer corte, ya ustedes saben que iniciamos con el título en español y en inglés. A algunos les he hecho algunas recomendaciones relacionadas con el título, algunos títulos que no reflejan exactamente el tema que están tratando. En eh, algunos casos lo que ocurre es que el título, mm, por ejemplo, muestra, mm, bueno, veo el comentario de María Fernanda, pero creo que no entiendo la pregunta, ¿no? María Fernanda, si nos aclaras el comentario para saber cuál es tu duda en concreto. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con el título en español y en inglés, les decía, pues depende mucho de ustedes porque realmente, pues la idea es que sea lo suficientemente atractivo para el lector, pero que no sea muy amplio, ¿no? Por ahí de pronto habían unos títulos que les recomendaba que fueran un poco más concretos. Y desde esa perspectiva, entonces decíamos que es importante mostrar que, aunque sea llamativo, pues que sí sea muy claro. Por ejemplo, algunos tenían por ahí, por dar un ejemplo, justicia transicional como título. Entonces era algo muy extenso, muy amplio y no permitía tener claridad al respecto. O por decir algo, problemas sociales del medio ambiente. Entonces era algo como tan amplio que no reflejaba realmente lo que iban a abordar en la investigación. O títulos que iban más allá, todavía vi uno o dos en el segundo corte, que iban más allá de lo que realmente van a hacer en el artículo. Por ejemplo, en el artículo van a hablar de la política pública que hay en X tema y en el título dicen que van a hablar de la efectividad de la política pública. Es decir, que hay una incoherencia metodológica porque el título me dice que yo voy a hacer algo, pero lo que voy a desarrollar realmente en el capítulo, en el texto como tal, va a ser distinto porque yo no voy a alcanzar a hablar de la efectividad. Entonces el título no debe rebasar el alcance que yo le he dado a la investigación y al texto en sí mismo. Hablamos también, bueno, de los autores no inconvenientes, más allá de lo que les he mencionado ya, por favor incluir a todos los autores de todos los integrantes de su grupo de trabajo e incluir, fijarse muy bien en que los nombres estén escritos. Y más allá de que de pronto falle una letrica por ahí, por decir algo que escribe Viviana con B larguera, con B corta, digamos que esos no lo veo tanto inconveniente, pero les reitero, por ejemplo, un trabajo que el nombre era completamente distinto y lo único que había bien era el último apellido. Entonces, pues eso no permite saber realmente quién participa, incluso puede llevar a que ese compañero se quede sin nota, ¿no? Entonces, revisar muy bien que sus nombres estén escritos para que no haya ningún tipo de inconveniente. Luego, pues, con base en la pregunta del compañero, el resumen y las palabras clave, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un punto interesante y sí, tal como lo decía el compañero, el resumen es algo muy conciso. Mencionábamos que en las pautas para redactar el resumen, que por cierto las diapositivas se las dejé en la plataforma Moodle, esas pautas para redactar el resumen nos indica que es algo muy concreto. El resumen entonces debe tener máximo 300 palabras, que eso es más o menos un párrafo de unos 15 renglones aproximadamente. Decíamos que el resumen debe ser un solo párrafo, no debo dividirlo en varios párrafos, sino que debe ser un solo párrafo y que en ese párrafo pues tiene varios elementos a desarrollar. Decíamos que inicia con una breve contextualización de la problemática, continúa indicando ya sea la pregunta de investigación o el objetivo general y después de ello se hace una relación breve de los elementos metodológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, y bueno, y finalizamos con las conclusiones. Entonces, en esos elementos metodológicos voy a hablar del tipo de investigación,
el enfoque, el alcance, el instrumento de recolección que utilicé. En el resumen ya no tengo que explicar por qué es jurídica, por qué tiene un alcance explicativo o por qué es de enfoque cualitativo. No es necesario, eso ya está en la introducción, pero sí tengo que mencionar esos elementos, ¿no? Tengo una investigación cualitativa, de tipo jurídica, con un alcance explicativo, ¿sí? Una mención. Y hecho eso, pues se hace una relación de las conclusiones. Entonces la pregunta del compañero es, ¿digo exactamente mis conclusiones o cómo lo puedo redactar? Entonces, digamos que no hay una camisa de fuerza. Hay cierta libertad en los autores a la hora de redactar esa parte de la conclusión. Algunos hacen una relación somera de lo que se va a concluir. Algunos dicen, bueno, y finalmente se concluirá si la política pública en Armenia es efectiva o no. Entonces mencionan qué es lo que se va a concluir. Otros, y es lo más recomendable, es decir la conclusión en preciso, siendo algo muy preciso, sin decir todo, digamos, todo lo que el lector podría ver en mis conclusiones, pero siendo preciso. Por ejemplo, pueden decir, dentro del trabajo realizado se pudo concluir que la política pública en Armenia sobre equidad de género no es efectiva. Entonces, les doy dando un abrebocas porque si bien le dije que no es efectiva, no le dije por qué. Entonces, si esa persona está interesada en saber por qué le toca leer el artículo o por lo menos pasarse a la parte de las conclusiones. Bien, esa sería entonces la aclaración. Si ustedes notan, a partir de eso es que podemos comprender por qué. Porque, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces a partir de esto podemos comprender por qué el resumen se escribe de último. Si yo no he llegado a mis conclusiones, si yo no las he redactado, si yo no he desarrollado los capítulos de los objetivos específicos, va a ser difícil desarrollar el resumen. De alguna manera puede llevar a que si yo lo redacto de primero, por ejemplo, sin haber empezado a escribir el artículo, y es lo primero que redacto, es muy seguro que cuando ya termine de redactar el capítulo y yo vuelva a leer, seguramente el resumen sugiere algo ligeramente distinto o incluso muy distinto a lo que está en el artículo. Por eso es recomendable escribirlo una vez está escrito el artículo. Por eso lo vimos realmente en este momento, en el tercer corte, para que fuera un poco más sencillo poder procesar esa parte. Y entonces, conclusión, el resumen, para escribir el resumen, pues es algo sintético, no más de 300 palabras, debe ser escrito en un solo párrafo y debe contener primero una contextualización, lo enlazo con mi pregunta, mi objetivo general, menciono los elementos metodológicos y hago un abrebocas de la conclusión, ya sea diciéndole al lector sobre qué va a ser la conclusión o diciéndole cuál es la conclusión, pero pues dejando abiertas ciertas razones o ciertos motivos para que sean explicados en la conclusión. Por ejemplo, en el resumen ustedes pueden, supongamos que es una investigación sobre la política pública de adultos mayores. Entonces vamos a iniciar con una breve contextualización indicando, por ejemplo, que una parte muy importante de la sociedad son los adultos mayores, son las personas que han trabajado durante mucho tiempo para sus familias y la propia sociedad. Sin embargo, cuando llegan a determinada edad, suele pasar que son sujetos de abandono, de maltratos por parte de sus familias. De allí que el Estado deba promover una política pública para proteger a los adultos mayores de Armenia. Teniendo en cuenta lo anterior, bueno, ahí contextualicé. Segundo punto, teniendo en cuenta lo anterior, en el presente escrito se darán a conocer los resultados de una investigación jurídica con un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo que utilizó como técnica de recolección de información las fichas de análisis y que tenía como objetivo general describir la política pública sobre el adulto mayor
en Armenia Quindío durante el 2016 a 2019. Del desarrollo de la presente investigación se ha podido concluir que existe una política pública y que tiene 3 lineamientos básicos para su ejecución. ¿Bien? Entonces, ahí dice un abrebocas porque dije qué fue lo que encontré, pero si el lector quiere entender mejor eso, pues va a tener que irse a revisar el artículo. ¿Bien? Ese sería un pequeño ejemplo, noten que es algo concreto que se enlaza con todos esos elementos que acabamos de mencionar. ¿Bien? ¿Pero alguna pregunta? ¿Queda alguna pregunta del resumen? Profe, para completar, entonces, según la distribución que tú nos lo dejaste acá en la imagen, el resumen y las palabras claves irían en el mismo punto. Entre no, por ejemplo, 3 resumen, 4 palabras claves. Para, ¿cierto? O lo hacemos. Bueno, la puse así porque digamos que es el bloque de español, pero vas a poner subtítulo resumen y lo desarrollas en un párrafo y luego subtítulo palabras clave y pones tus palabras clave. Digamos que están, digámoslo así, están juntas pero no revueltas, ¿cierto? Entonces se presentan normalmente en la primera página el resumen y luego subtítulo palabras clave, ponemos las palabras clave. Vale, profe, gracias. Bueno. Y bueno, el abstract y las keywords, y ahorita María Fernanda ya les voy a mostrar un ejemplo, nuevamente les muestro un ejemplo para que puedan ilustrar pues todos estos elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso sería lo que tiene que ver con resumen y palabras clave. Volvamos al abstract keywords, recuerden que es realmente la traducción al inglés de las palabras, del resumen y las palabras clave. El abstract es la traducción del resumen, las keywords son la traducción de las palabras clave. Bien, entonces no se la tienen que inventar, no tienen que volver a redactar algo, es simplemente traducirlo, que pues les he recomendado Grammarly o Reverso para pues realizar este ejercicio de traducción. Claro que si manejan el segundo idioma, pues mejor que lo hagan ustedes directamente. Si no, pues igual pueden hacer uso de estas herramientas. Luego viene pues la introducción con correcciones, si es del caso, por ahí hubo una que otra recomendación en algunos grupos respecto de la introducción. Entonces pues se presentan esas correcciones, pues tengan presentes que igual me fijo en que hayan hecho las correcciones, ¿no? Porque de otra manera pues el trabajo pues quedaría un poco incompleto, ¿no? Entonces, realizar las correcciones pues es importante a efectos de los procesos de mejoramiento. Ya ustedes conocen pues la introducción, que es necesario que cuente con una contextualización, luego que se enlace con la pregunta de investigación, que se explique el tipo de investigación, el enfoque, el alcance y que por último esté el plan de redacción. Bien, eso pues ya lo hemos venido trabajando tanto en el primer como en el segundo corte. Luego viene lo que tiene que ver con los marcos referenciales. Hubo trabajos que desarrollaron muy bien pues, los marcos referenciales que digamos que no tuvieron ningún inconveniente de efectos de los marcos referenciales. En algunos casos de pronto había alguna que otra recomendación menor. Y pues hubo otros casos que sí tenían algunas recomendaciones importantes. Por ejemplo, algunos casos en los que les hacían falta alguna fuente. Por ejemplo, en el marco legal eran 3 fuentes y pusieron una fuente o pusieron solo 2 fuentes. Entonces, parte de la recomendación era complementar con una fuente más. Y así por cada marco, ¿no? Que se vieran que sí habían 3 fuentes por cada marco. De pronto en el marco teórico conceptual vi uno que otro trabajo que no mencionaban la escuela del derecho en la que se basaban, así que es importante complementar ese punto. Y a efectos ya de propiamente el estado del arte, pues realmente en algunos trabajos de pronto lo que se percibió fue que en el estado del arte pusieron algunas fuentes que no eran, no en todos los trabajos, por ahí uno que otro incluía fuentes que no eran propias del estado del arte, por ejemplo una ley
o la jurisprudencia y la pusieron en el estado del arte, o en algunos casos que no mencionaban la fuente, ¿no? ¿Cuál era esa investigación o ese autor de donde habían sacado la información? Pero en términos generales, la mayor parte de los trabajos hicieron un buen desarrollo de los marcos referenciales. Quizá un punto en común de la gran mayoría de los trabajos pues tiene que ver con uso de signos de puntuación, ortografía, faltas de tildes. De pronto ese es el elemento que a veces ve uno de forma transversal que podemos mejorar un poquito más en esto, y ahí pues yo los invito que pues también ustedes consulten. Hay formas muy sencillas de ir mejorando en esos procesos ortográficos, y es, por ejemplo, suscribirse en Facebook o en Instagram a páginas web de ortografía, que dan tips así en memes, en imágenes breves, que a medida que uno las va viendo, pues van quedando en la memoria y pues van siendo más sencillas que leer un libro de ortografía o, en fin. En YouTube también igual hay muchos canales de ortografía que pueden ser importantes para ustedes, así que pues la invitación es a eso, ¿no? Porque hoy en día tenemos realmente muchos recursos digitales a nuestra disposición. A veces nos falta un poquito el tiempo, pero definitivamente pues es mucho más asequible la información hoy en día que anteriormente. ¿Bien? Entonces, en este capítulo 1, pues esas serían las recomendaciones generales. En el capítulo 2, pues ya es el desarrollo del primer objetivo específico, y en el capítulo 3 es el desarrollo del segundo objetivo específico. Entonces quiero recordarles que a efectos del tercer corte yo no les voy a pedir nuevamente las fichas bibliográficas o las matrices, en general el instrumento de recolección de información. No lo voy a pedir para el tercer corte, ni les voy a pedir las fichas diligenciadas, por lo que mencionaba el viernes, que por efectos de tiempo, pues es difícil que a veces se puedan hacer, o cierto, o redactamos o hacemos las fichas. Usualmente el proceso en las investigaciones es que terminamos primero las fichas y luego redactamos. Pero por efectos de tiempo, les decía, pues vamos, no les voy a exigir en la entrega de esas fichas, sino que pues directamente redactemos para que pueda ser un poco más sencillo el trabajo. Y por supuesto que les pueda dar el tiempo para que puedan realizar esa actividad. Bien. Desde esa perspectiva, entonces, pues vamos a considerar en la redacción propiamente de este capítulo 2 y capítulo 3, les decía la semana pasada que es bueno, es importante que no olvidemos realizar o poner un subtítulo, ¿no? Un subtítulo a ese capítulo, un subtítulo que lo ideal es que tenga relación con el objetivo específico, pero que digamos que no sea copiar y pegar el objetivo específico como si fuera el subtítulo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada decíamos, yo voy a desarrollar mi segundo capítulo basado en mi primer objetivo específico, ¿cierto? Y basado en ese primer objetivo específico, entonces digo yo, ¿cuál es mi objetivo específico? Ah, bueno, era identificar las medidas de reparación integral que contempla la Ley 1448 de 2011. Entonces, ¿cuál es la fuente de información de donde yo voy a sacar esa información? Pues la Ley 1448. ¿Cómo sé eso? Pues porque mi objetivo me dice dónde voy a encontrar esa información. Me dice que va a ser en la Ley 1448. Y así, pues cada uno de sus objetivos de alguna manera les sugiere dónde van a encontrar la información. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, voy a identificar las sentencias, pues me está sugiriendo que vaya y busque la jurisprudencia. Si me dice identificar la normatividad relevante, pues me está diciendo que vaya y consulte en las normas. Algunas veces, pues, de información de carácter doctrinal. Por ejemplo, por ahí había un objetivo que era relacionado con los factores sociales que inciden
bueno, no me acuerdo en qué fenómeno, que inciden en X fenómeno. Entonces, pues seguramente esos factores sociales han sido estudiados en investigaciones, así que entrarán a mirar doctrina. Bien, cada objetivo pues me indica dónde voy a ir a buscar esa información. Y es la lógica de los objetivos. Como, imagínense lo siguiente, ¿qué tal yo desarrollar este objetivo de identificar las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448? Y para eso me voy a ir a buscar qué medidas hay en el decreto X, que no tiene nada que ver con la ley, ¿no? Me voy a mirar el decreto X, o me voy a mirar qué legislación hay en otros países sobre reparación integral de víctimas. Pues no sería lógico que yo extraiga la información de allá, porque mi objetivo me dice que lo que yo voy a mirar es la ley 1448. Así que es importante basarnos en el objetivo específico para tener claro cómo es que voy a desarrollar la investigación, ¿sí? Y sobre todo, pues el desarrollo del capítulo en concreto. Y bueno, pues teniendo en cuenta que ya recolecté la información en la fuente que encuentro en mi objetivo específico, entonces en el capítulo voy a indicar y voy a explicar someramente esas medidas de reparación integral, ¿de acuerdo? Frente al título y subtítulo, ¿sí? Perdón, al objetivo y el respectivo subtítulo, ¿no? Si este es mi título, perdón, mi objetivo específico, ¿cuál puede ser el subtítulo de ese capítulo? Bien, ¿qué piensan ustedes? Si este es mi objetivo específico número 1, con el cual yo voy a desarrollar el capítulo 2 de mi artículo, ¿qué título le pondrían ustedes a ese capítulo 2 basado en este objetivo específico, que va a ser el que voy a desarrollar en ese objetivo, en ese capítulo? Profe, ¿no podría ser algo como, pues algo simple, solamente poner medidas de reparación integral? ¿O tiene que ser algo más armado? Bueno, entonces lo ideal es que el título que ustedes establecen y le indique al lector qué se va a encontrar en ese capítulo, ¿no? La medida más sencilla es que yo utilice la base de mi objetivo específico y le quite el verbo. Y con eso pues va a quedar completamente claro qué es lo que voy a hacer en este capítulo, porque definitivamente lo que tengo que hacer es lo que me dijo el respectivo objetivo específico. Así que la forma más sencilla es quitarle el verbo. Obviamente, fíjense cómo queda la redacción, ¿no? Entonces yo aquí me fijo las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448. Podría reducirlo por efectos de redacción y poner las medidas de reparación integral en la ley 1448, ¿sí? Pero sí tiene que reflejar lo que ese objetivo específico me dice. Bien, ahora hay otras opciones. Por ejemplo, algo más llamativo puede ser Ley 1448 de 2011. Dos puntos. Medidas de reparación integral. Sí, es otra forma, estoy diciendo lo mismo, pero lo digo en otra forma. O podría establecer como subtítulo, por ejemplo, medidas de reparación integral. Dos puntos. Una visión desde la ley 1448 de 2011. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo, pero voy adecuando la redacción. Ahora, insisto en que la técnica más sencilla es quitarle el verbo. Quito el verbo y pongo el subtítulo, que esto pues es lo que tengo que mostrar, ¿no? Las medidas de reparación en la ley 1448. Alguien dirá, bueno,
lo que nos decía la compañera, ¿puedo ponerlo solo como las medidas de reparación integral? Podría servir, lo que pasa es que queda la sensación de que está un poquito incompleto el subtítulo, porque las medidas de reparación integral es genérico y yo lo podría abordar, o si yo viera ese subtítulo en un artículo, no pensando en los efectos de la clase, ¿no? Sino que si yo viera ese artículo y lo estoy leyendo, yo me imaginaría, por el subtítulo que puso, que va a hablar de las medidas de reparación integral, no solo en la ley 1448, sino, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia interamericana, a partir de los tratados internacionales, desde la legislación comparada. Entonces, doy cabida a que el lector piense que se va a encontrar con algo más amplio de lo que realmente va a encontrar. Por eso es mejor que se le agregue en la ley 1448, porque así el lector va a saber que no debe esperar más. A veces el lector se decepciona y dice, bueno, pero yo pensé que iba a hacer algo más porque el título me sugería eso. ¿Bien? Entonces, bueno, pues la recomendación que se hace mucho es que cuando escribamos pensemos en qué pensaría una persona que esté leyendo mi documento. ¿Qué pensaría si esa persona lee el documento? ¿Será que le quedaría claro lo que estoy escribiendo o tendría dudas? Bien. Bueno, pues en general, esa es la recomendación para efectos del subtítulo, ¿no? Ahora, en términos de redacción, les decía la semana pasada, pues ponemos nuestro subtítulo y luego pues voy a redactar la información con base en la información que encontré y que debe estar relacionado con el objetivo específico. Es decir, nuevamente, parto de mi objetivo específico. ¿Qué es lo que mi objetivo específico me dijo que yo iba a hacer? Me dice que iba a identificar. Ok, pero ¿qué significa identificar? Porque el contenido que ponga en ese capítulo tiene que reflejar esa acción. Si yo estoy identificando, quiere decir que tendré necesariamente que mencionar cuáles son las medidas. Entonces tendré que enumerarlas, enlistarlas o mencionarlas pues, de la manera en que yo prefiera, pero tengo que tener muy claro cuáles son las medidas que contemplo. Si yo no las menciono, si no quedan claras en el texto, no logré mi objetivo específico, porque no le logro mostrar al lector que desarrollé esa acción. Si yo lo menciono, bueno, es que tiene y esta medida de reparación, entonces logré mi objetivo específico, hice lo que dije que iba a hacer. Bien, entonces el sentido es, no escriban a la ligera, es decir, antes de empezar a escribir, miren cuál es su objetivo específico. Y a partir del entendimiento de su objetivo específico, sí, piensen, bueno, qué información tengo que mostrar para que vea que hice este objetivo. Por eso aquí les decía, bueno, ¿cuál era la fuente? Bueno, la ley 1448, de ahí voy a sacar la información. Luego, entonces, ¿cómo voy a redactarlo? Ok, parto de mi verbo, voy a identificar. Ok, entonces eso significa que tengo que indicar y explicar someramente las medidas. Bien, entonces partan primero de esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde encuentro esa información? ¿Y qué información tengo que presentar? Con eso ahí sí pongo mi subtítulo y redacto la información. Bien, vamos a ver un modelo breve para que ustedes lo puedan percibir. Un segundo aquí. Les comparto. Entonces, bueno, la introducción ya la hablamos. Los grupos referenciales también. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Ok. Entonces, noten lo siguiente. Empezamos capítulo 2. Bueno, yo les recomiendo que aquí no lo separemos tanto. Incluso el capítulo 2 puede ir así. Y es recomendable que vaya así, ¿no? Capítulo 2 y pongo el título que le voy a dar a ese capítulo 2. ¿Sí?
Por ejemplo, aquí el título quiso ser llamativo, pero no refleja exactamente lo que se iba a hacer. Por ejemplo, aquí puso medidas de reparación, la inestimable obligación del Estado con las víctimas. Entonces, un título muy interesante, pero si yo lo veo aquí, como que se siente más amplio de lo que realmente se va a hacer. Que este es el desarrollo del objetivo que les mostraba ahora, ¿no? Identificar las medidas de reparación integral en la ley 1448. Pero noten luego cómo lo dividieron, ¿no? En este caso lo dividieron en dos partes. En las medidas de reparación integral en la ley 1448 y en la apertura en una reflexión inicial sobre la importancia de la reparación integral. ¿Sí? Así que bueno, en este caso pues lo decidieron hacer así. Ustedes también pueden dividir su capítulo en subcapítulos. Es factible y de hecho cuando tenemos mucha información es lo más recomendable. Dividirlo por las materias que se desarrollan, ¿no? Y bueno, en este caso es donde se puede percibir realmente el desarrollo del objetivo. Diríamos que esta parte inicial que se hizo, está bien hacerlo, no hay inconveniente, pero realmente el punto más importante y en donde uno ve que sí se ejecutó el objetivo específico es en este apartado, porque se menciona la ley 1448 y se identifican cada uno de los mecanismos, ¿no? La restitución y se habla de la restitución, ¿sí? La indemnización y se habla de la indemnización, la rehabilitación, la recuperación emocional. Noten que esta es una subdivisión de la rehabilitación. De la rehabilitación se explicó la recuperación emocional, luego el análisis psicosocial, luego el acompañamiento y entrega de cadáveres, luego se habla de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Entonces quedan claramente determinadas, pues ustedes no tienen que hacerlo tan extenso, yo les estoy pidiendo mínimo 3 páginas, pero pues de acuerdo con la información que ustedes encuentran pueden extenderse un poco más si lo tienen a bien. Bien. Esa es la forma en la que se redactaría como tal el artículo, o más bien el capítulo 2 y el capítulo 3. Partan del subtítulo relacionado con el objetivo específico que ustedes están desarrollando y a partir de eso, pues lo que ustedes hacen es establecer la información que encontraron de una manera ordenada y por supuesto pues reflejando el contenido que el objetivo específico dijo que iba a desarrollar. En este caso, pues, por ejemplo, ustedes encuentran las medidas de reparación, no encuentran otras cosas. Por ejemplo, en esta parte no se explica o no se pormenoriza cómo es el proceso o el trámite de la restitución de tierras, porque el objetivo no era relacionado con la restitución de tierras, sino con las medidas de reparación integral. Bien. ¿Es claro, muchachos, alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok, listo. Y nos faltaba entonces como último punto relevante, después del desarrollo del primer objetivo específico y del segundo objetivo específico, pues son las conclusiones. Entonces recuerden, las conclusiones vienen a ser la síntesis de las ideas que desarrollé. En las conclusiones no presento argumentos nuevos. En las conclusiones yo digo cuál fue la respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, si mi pregunta es, ¿cuáles han sido las medidas de reparación integral que contempla la ley 1448? Pues la conclusión tendrá que sintetizar esa información que presenté. No la tengo que repetir, la sintetizo. Si yo utilicé en mi artículo 6 páginas explicando las diferentes medidas, pues los sintetizaré en 1 o 2 párrafos, en donde yo concluyo cuáles son esas medidas, ¿de acuerdo? Lo ideal es que esas conclusiones, además de responder a la pregunta, pues muestren las ideas sintéticas de lo que se hizo en los objetivos específicos. Eso es lo primero, ¿no? Primero, sintetizo la información
que presenté mis objetivos específicos, es decir, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y finalmente respondo a la pregunta. Sí o sí, la conclusión debería responder a la pregunta de investigación si la investigación está finalizada. Por eso es que acá les decía, las conclusiones totales o parciales según el caso. Si la investigación de ustedes es de aquellas que solamente tiene 2 objetivos específicos, entonces su grupo debe presentar conclusiones totales. ¿Por qué totales? Porque ejecutaron toda la investigación. Y al haber ejecutado toda la investigación, pues tienen la posibilidad de dar conclusiones totales, es decir, de responder plenamente a su pregunta de investigación. Pero si ustedes son de aquellos grupos que tienen 3, 4 objetivos específicos, recuerden, no están en la obligación de desarrollar el artículo con base en los 3 objetivos. Si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer, pero no es optativo, no tienen que entregar más de 2 capítulos de desarrollo de objetivos específicos. Pero por lo mismo, ya que no completaron toda la ejecución de la investigación, pues realmente no es posible dar resultados totales o conclusiones totales. No es factible, y tampoco sería ético pues responder totalmente a la investigación si yo no tengo realmente los insumos completos para llegar a esa respuesta. Así que en ese caso se les permite presentar conclusiones parciales, porque cuando yo estoy en la ejecución de una investigación y quiero socializar la investigación, sí puedo dar conclusiones parciales. ¿Qué son conclusiones parciales? De lo que he encontrado hasta el momento, ¿qué es lo que puedo decir de la investigación? ¿Hasta qué punto puedo hablar de la pregunta de investigación? Es decir, ¿cómo puedo responder a esa pregunta parcialmente? Por ejemplo, ustedes podrán decir, de lo que se ha podido evidenciar hasta el momento, encontramos que sí existe una política pública sobre el adulto mayor que contiene elementos importantes como estos y estos, que se han ejecutado unos rubros públicos, sin embargo, todavía no se ha encontrado o no se han desarrollado los objetivos relacionados con el nivel de cumplimiento, y por lo mismo de la información recolectada se puede encontrar que ha sido parcialmente efectiva o que no ha sido completamente efectiva por esta causa, pero se está todavía sujeto a la información que se puede encontrar, ¿sí? Así que si ustedes tienen la investigación solo con los 2 primeros objetivos y les quedó haciendo falta 1 o 2 por ejecutar, no se preocupen, dan conclusiones parciales. Si sí tienen los 2 objetivos específicos desarrollados, entonces dan conclusiones parciales, totales. Y de acuerdo con eso, pues esas conclusiones totales, recuerden, debe responder la pregunta de investigación que ustedes se trazaron. Hecho eso, entonces habrán unas referencias bibliográficas que ya ustedes las han venido manejando con las normas APA. La mayoría vi que las utilizó y en general la mayoría las utilizó bastante bien. Y como noveno punto, el anexo, que sería la tabla de contenido. La tabla de contenido del trabajo, es decir, para eso aplicarían lo que vimos hace algunas clases sobre los títulos, el diseño de los títulos y el pegar la tabla de contenido con la herramienta de Word. ¿Listo? No hay que entregar nuevamente el diseño de los instrumentos de recolección de información, no hay que entregar fichas bibliográficas, esa parte no se las estoy pidiendo para el tercer corte, solamente los elementos que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Es necesario, pues es que esta pregunta nos surgió desde la segunda entrega. ¿Es necesario que, por ejemplo, se ponga como tal esa parte, supongamos, antes del título, como tal que ya hayamos escogido cada uno, poner, supongamos, 1 punto título en español e inglés, 2 autores, o esa parte se puede omitir y empezar a poner los números desde la parte del resumen? No, los números de hecho se empiezan a poner desde la introducción.
El resumen, bueno, esa es una buena pregunta, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, no es necesario numerar, eh, sino desde la introducción. La introducción puede ser el numeral 1 y a partir de eso ya el desarrollo el numeral 2, ¿sí? El título no se numera, los autores no se numeran, el resumen tampoco, ni las palabras claves, ni el abstract, ni las keywords. Eh, Incluso hay revistas que no numeran la introducción, pero pues a efectos de nuestro trabajo podemos numerar desde la introducción de ahí en adelante. Listo, sí, gracias por esa pregunta. Y en ese mismo sentido, ustedes no tienen que poner el subtítulo, título en español, dos puntos, y poner el título no es necesario, ni tienen que poner el subtítulo autores, tampoco es necesario. El subtítulo resumen sí, el subtítulo palabras clave sí, introducción sí, sí, de ahí en adelante sí pueden poner todos los otros subtítulos. El título y los autores no es necesario poner ese subtítulo ni numerarlos. Se empieza a numerar desde introducción hacia adelante. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, con esto, pues daríamos, digamos así, como cerrado nuestro ciclo en relación con la entrega del artículo de investigación. De todas formas, pues tendremos algunos momentos de capacidad, perdón, de asesoría, pues también les mandaré los horarios que tendremos habilitados desde mañana hasta el jueves. Si algún grupo pues necesita la asesoría, la revisión del documento, pues tendremos esos espacios de asesoría también pues con las recomendaciones que les estaré enviando a sus correos electrónicos y bueno, pues por lo demás vamos a estar continuando. Ok, bueno, María Fernanda nos pregunta nuevamente si les envió las observaciones y las correcciones. Sí, María Fernanda, como les mencionaba ahora, yo les voy a enviar las correcciones al correo electrónico. Les decía que ayer realmente no alcancé a terminar de revisar, pero que aspiro esta noche terminar de revisarlos y enviarles las observaciones al correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya ustedes la tendrían y respondiendo también a la pregunta que hacía Daniel sobre la entrega del tercer corte, entonces les mencionaba también al principio que va a estar habilitada la entrega hasta el día viernes, ¿sí? Así que hasta el viernes pues se haría la entrega como tal y pues ya el fin de semana les estaría subiendo la nota. Pues la idea es que también tengan la posibilidad, si tienen la necesidad de agendar alguna asesoría, pues que tengamos el suficiente tiempo para absolver las dudas y por eso pues amplío el plazo de la entrega. Tenemos que técnicamente sería hasta el miércoles a medianoche, pero pues es un poco encima teniendo en cuenta pues el contenido que se entrega, así que por lo mismo les daría el plazo hasta el día viernes. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo, entonces son las 7:06, vamos a hacer un recesito de 5 minutos. A las 7:11 nos volvemos a ver para que continuemos con nuestra temática.
Bueno, muchachos, entonces vamos a estar retomando nuestra sesión. Les pido que por favor regresemos. Los que pueden encender sus cámaras, por favor, las encienden. Y bueno, vamos a estar tratando en este espacio que nos queda, vamos a iniciar hoy un tema importante a efectos de su preparación para las pruebas Saber Pro. Seguramente, bueno, no sé si alguno de ustedes ya ha participado en alguno de los simulacros que se realizan o que normalmente hace la universidad en las pruebas Saber Pro. De pronto, si alguno está ya en unos semestres adelantado, normalmente empiezan a tener este tipo de simulacros por parte de la universidad en octavo semestre. Bueno, ustedes creo que la mayoría apenas va a pasar a octavo, así que, bueno, seguramente tendrán algunas actividades en el próximo semestre y el próximo año al respecto. Bueno, de todas formas es un tema que es importante estarse preparando y dado que estamos también cerrando con investigación 2 el ciclo de formación investigativa de la carrera, pues me parece muy importante tratar este tema. Sin embargo, seguramente más adelante la universidad pues hablará con ustedes porque hacen este proceso de capacitación y con el tema de la pandemia, sé que están organizando algo virtual también para ayudarlos en la preparación para las pruebas Saber Pro, así que seguramente más adelante estarán hablando con ustedes al respecto. Pero pues en mi caso me gusta comentarlo, comentar un poco sobre las pruebas Saber Pro, pues haremos especial énfasis en el módulo de investigación jurídica que se evalúa dentro de este módulo, porque es propiamente la temática que hemos estado trabajando a lo largo del intersemestral y que realmente pues lo que ustedes ven en investigación 1 y 2 es lo que realmente evalúan en este módulo de investigación jurídica. Así que bueno, pues estaremos hablando de ello y les daré unas pinceladitas en torno, en general, en la prueba como tal. Así que si alguno de pronto no lo ha escuchado, las pruebas Saber Pro, pues recuerden que son las pruebas del estado que ustedes toman, ya habiendo cumplido el 70%, si no estoy mal, el 70, el 80% de su pénsul académico. A partir de ello, pues realmente están habilitados, no, es el 90%. Empiezan a prepararse cuando están ya sobre el 80%, pero se presentan una vez se han cumplido el 90% de la asignatura. Por eso, pues se presentan cuando están en noveno semestre. Las pruebas Saber Pro han ido cambiando con el tiempo. Hace unos 6 años, aproximadamente 6, 7 años, y un poco más, las pruebas se basaban en áreas específicas. Entonces, el examen, ustedes tenían un módulo de Derecho Penal, un módulo de Derecho Constitucional, de Derecho Civil, de Familia, etc. Y con el tiempo, pues estas pruebas cambiaron. Hoy en día no se evalúan por módulos de áreas del conocimiento, sino que se evalúan por competencias
y en esas competencias se evalúa de manera transversal el conocimiento de las diferentes áreas que ustedes han venido trabajando. Así que bueno, vamos a dar también unos ejemplos al respecto, pero sepan eso, que ustedes no van a encontrar un módulo específico de derecho penal, un módulo de derecho constitucional, etcétera, sino que van a encontrar unos módulos muy específicos en donde se va a hacer preguntas transversales de conceptos y de casos propios en la materia. Las pruebas Saber Pro además están divididas en dos secciones, eso pues ustedes van a tener un día entero en donde se hacen las pruebas, en la mañana usualmente se hacen las competencias genéricas, que las competencias genéricas son las que se evalúan a todos los profesionales, a todos los que tienen algún tipo de grado secundario, es decir, universitario, y en esas competencias genéricas, pues básicamente se les evalúan competencias que todos debemos tener. ¿Bien? ¿Cuáles son esas competencias? Un módulo de lectura crítica, pues se entiende que todas las personas necesitamos saber leer para ejercer competencias o ejercer nuestras profesiones de manera adecuada, y necesitamos pues tener esa capacidad crítica de lectura, de entender lo que leemos. Hay un módulo de razonamiento cuantitativo. Sí, aún siendo abogados, nos van a evaluar matemáticas en las pruebas Saber Pro. Son matemáticas básicas, bueno, básicas en teoría, ¿no? Porque pues realmente en este módulo se hace énfasis en las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, reglas de tres, pero además se evalúan algunos elementos como temas de interpretación de gráficas, temas de áreas, perímetros, de lógica, de probabilidades. Bueno, digamos que todo eso en teoría lo vimos en el colegio, pero por supuesto con, digamos, nosotros abordando áreas de derecho, pues poca afinidad tenemos con la parte matemática. Sin embargo, es posible prepararse para ese módulo, recordando un poco esos mínimos de las matemáticas, ¿no? De reglas de tres, áreas, perímetros. En torno al módulo de razonamiento cuantitativo, yo les voy a dejar un videito complementario para quienes quieran revisarlo. Es una sesión que tuvimos el semestre pasado con Adri Moreno, integrante de la Escuela de Pedagogía de la universidad, en donde les explicó cuáles son los elementos que se evalúan en razonamiento cuantitativo y les dio algunos modelos de preguntas, de cómo interpretar gráficas, de cómo hacer el análisis de preguntas de razonamiento cuantitativo para que no sea tan... para que no sea tan complejo poderlo pues evaluar, porque pues nosotros tenemos esa dificultad, pero pues tenemos algunas herramientas y tiempo para prepararnos, por lo menos para que no sea tan grave la situación. En esas competencias genéricas también está un módulo de competencias ciudadanas que en teoría es un plus para nosotros, porque en ese módulo de competencias ciudadanas se evalúa la constitución política. En esencia, conocimiento sobre constitución política, sobre multiculturalidad, ¿sí? Bueno, el día de mañana vamos a profundizar vamos a ver un pequeño ejemplo de esta parte de competencias ciudadanas para que ustedes lo puedan ver. Pero en general se trata de un módulo que hace un poco una evaluación de las competencias mínimas que cualquier persona debería conocer sobre la constitución política. Porque pues ustedes saben que todas las personas en Colombia deberíamos conocer esos lineamientos. Tenemos nosotros la ventaja de que es uno de los énfasis o una de las áreas que se estudian en la carrera, así que en general es uno de los módulos que tiende a irnos bien como abogados, a diferencia, por ejemplo, de razonamiento cuantitativo, que es uno de los módulos que puede ser muy fuerte para los ingenieros, por ejemplo. Pero en el módulo de competencias ciudadanas, pues la recomendación es que ustedes repasen el tema de constitucional colombiano, darle una leidita a la Constitución, repasar acciones constitucionales, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de reforma a la Constitución, pero principalmente esas dos: Constitución, deberes de los ciudadanos,
acciones constitucionales, fines del Estado y mecanismos de participación ciudadana. Son como los puntos básicos para estudiar para el módulo de competencias ciudadanas. Hay un módulo de inglés, bueno, que aquí algunos me han comentado que sienten que es un poco discriminatorio porque algunos han optado por portugués o francés o bueno, alguna otra o un segundo idioma diferente al del inglés, pero de momento el Estado solamente evalúa el inglés como segundo idioma, así que pues es muy similar, es una evaluación muy similar a la que ustedes habrán tomado cuando terminaron su formación básica, media y básica en el colegio. Es algo muy similar, realmente la prueba que se toma allí diría que tiene esas mismas partes y ese mismo componente. Entonces, bueno, es importante fortalecer esa parte del módulo en inglés para que tengan también un buen promedio en los ECAE, en las pruebas Saber Pro. Y finalmente están las competencias escritas que básicamente se evalúan desde una perspectiva escrita, es decir, es la única prueba que es una pregunta abierta y ustedes van a tener que realizar un ensayo al respecto, así que bueno, mañana vamos a hacer énfasis, o bueno, más que énfasis, vamos a abordar inicialmente un poquito recomendaciones de cómo afrontar las competencias escritas, cómo hacer un ensayo, porque realmente lo que les piden es hacer un ensayo. Así que pues hablaremos un poquito de las partes del ensayo, de cómo hacer un ensayo y redactarlo de manera efectiva para las pruebas Saber Pro. Porque estas pruebas para el módulo del ensayo tienen un reto. Y el reto es que necesariamente se tienen que realizar del tema que me dan, es decir, yo no escojo el tema, ellos me dan el tema. Y además, solo tengo 40 minutos y son los primeros 40 minutos iniciales de la prueba. Así que tienen que estar preparados. A veces las personas encargadas de la prueba no les dicen que tienen que empezar por ahí. Y resulta que a los 40 minutos exactos están pasando a recoger los ensayos. Así no lo hayan hecho. Si no empezaron por ahí, no tienen posibilidad posteriormente de decir, bueno, déjenmelo entregar más tarde. No. Lo hayan hecho o no, a los 40 minutos pasan a recoger. Así que es importante saber utilizar el tiempo. Por eso, pues vamos a hablar mañana de un par de recomendaciones para que puedan desarrollar de manera más práctica el ensayo en estas pruebas. Bien. Bueno, y después de esto, este es el módulo de la mañana que dura aproximadamente 4 horas. Se desarrollan estas competencias, la competencia escrita, lectura crítica, inglés, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Después de eso, en la jornada de la tarde, ustedes van a tener las competencias específicas. Las competencias específicas varían de acuerdo con el programa que ustedes hayan estudiado, el programa de Derecho, de Gobierno y Relaciones Internacionales, de Contaduría, Economía, Arquitectura, etc. Dependiendo del programa, las pruebas están diseñadas con preguntas de las competencias específicas. Para el caso de Derecho se evalúan 3 competencias específicas. ¿Cuáles son? La primera es gestión del conflicto. Gestión del conflicto hace referencia a básicamente cómo solucionar los problemas. Así que en gestión del conflicto hacen mucho énfasis en mecanismos de participación ciudadana. Yo les recomiendo que repasen esa parte, conciliación, mediación, amigable composición, transacción, sobre todo conciliación. Me han comentado que han estado preguntando mucho sobre conciliación. Lean la ley 640 que habla de qué asuntos son conciliables, cuáles no, bueno, en general los elementos de la conciliación, en qué ámbitos se dan, en civil, en familia, cuáles y cuáles no. Esa parte es importante que la repasen, pero en gestión del conflicto también pueden preguntar no solo de mecanismos de solución, mecanismos alternativos de solución de conflicto, sino que también pueden preguntar de casos concretos.
relacionados con cualquier área del derecho, ¿no? Alguien vio que se cometió un delito, ¿qué puede hacer? Una persona tiene un conflicto familiar y necesita, por ejemplo, presentar una demanda de alimentos. Entonces van evaluando en los diferentes casos, no les van a decir, esto es de derecho de familia y aquí le vamos a evaluar el tema de inasistencia alimentaria. No les dicen eso, pero en un caso en concreto ustedes deben saber identificar el área que le están preguntando, los conceptos que le están preguntando y además deberían tener claro las normas que habría que aplicar, porque si bien no le van a decir aplique la norma X, le van a dar unos postulados de respuesta que normalmente pues están o van de la mano con la normatividad que existe al respecto, ¿sí? Entonces, en casos prácticos nos están evaluando los conceptos. Si yo no tengo claro el concepto, va a ser difícil responder la pregunta. Así que siempre es importante tener claro, pues, en general los elementos que se han visto en la carrera. Tenemos también un módulo de investigación jurídica. En el módulo de investigación jurídica, pues se hace la evaluación de todo lo que tiene que ver con cómo formular preguntas, cómo formular objetivos, métodos de investigación, enfoque, alcance, tipos de proyectos de investigación, ética investigativa, pues también vamos a hablar mañana de la ética en la investigación, y a partir de ello pues estaremos revisando un poco qué es la ética en la investigación, aunque mencionamos un poquito de eso cuando hablamos de instrumentos de recolección de información, pero haremos énfasis en cómo se ve la ética en la investigación y cómo la preguntan en las pruebas Saber Pro. ¿Listo? Y hay un tercer módulo que se llama comunicación jurídica. Y en ese módulo de comunicación jurídica, que es el que suele ser más complejo de los tres, de hecho el módulo de investigación jurídica, desde que ustedes tengan claro lo que hemos hablado en el intersemestral, se vuelve algo muy intuitivo, muy de lógica, ¿sí? Pero en el módulo de comunicación jurídica evalúan mucho la parte teórica del derecho, escuelas del derecho, escuelas de interpretación del derecho. Así que les evalúan mucho todo lo que ustedes ven en introducción al derecho, lo que ustedes ven en argumentación, argumentación jurídica, técnicas de interpretación. Entonces, toda esa parte es evaluada, toda esa parte se evalúa en el módulo de comunicación jurídica. Bien, por eso son preguntas más complejas, porque les ponen, por ejemplo, un caso en donde la Corte Constitucional dijo tal cosa y les dicen, esta interpretación dada por la Corte es una interpretación sistemática, una interpretación teleológica, una interpretación sistémica. Entonces hay que tener claro cómo se interpreta, ¿sí? Esas escuelas de interpretación, así que hay que repasar un poquito esos elementos, no irlos olvidando porque los preguntan en ese módulo. ¿Listo? Bien, entonces, con eso claro, bueno, en esta media horita que nos queda, quiero hacer un recuento inicial, o un énfasis en el módulo de lectura crítica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que combina un poquito de lectura crítica y un poquito de comunicación jurídica, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo un poco las preguntas que se pueden encontrar en lectura crítica. Van a ver que pues se basa en un texto jurídico, pero realmente el mecanismo, la forma en la que está presentado el ejemplo se basa en la forma en la que se evalúa lectura crítica. Les dejan un texto y de ese texto salen 2, 3 preguntas. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer esta pequeña actividad. Yo les voy a enviar este enlace por el chat de Zoom. La idea es que cada uno de manera individual haga esta actividad, así que por favor, todos abran el enlace. Va a ser la forma en la que voy a llamar a lista el día de hoy. Es decir, que cada uno realice esta actividad y además pues es una actividad que cuenta dentro de ese 30% de participación en clase. Así que es muy importante que pues todos realicen la actividad para que no tengan inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces les he enviado al chat de Zoom. Se los voy a enviar. Una pregunta. Sí.
¿Será que me puedes preguntar, ¿cómo es? Repetir qué es lo que debemos de hacer bien ahí con el link, con ese link que nos acabas de enviar, por favor? Ok, entonces les decía, en este enlace es importante que todos lo abran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de simulacro del módulo de lectura crítica, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar un modelo, ¿sí? De lo que sería en ese caso el módulo de lectura crítica. Se los voy a mostrar aquí un segundo. Les comparto también el enlace por el chat de WhatsApp. Un segundito. Listo. Para quienes de pronto tengan dificultad en abrirlo desde el computador, pues también se los envíen al chat de WhatsApp y les voy a mostrar entonces la actividad para que la desarrollemos. Bien. Entonces ustedes van a abrir el enlace y les va a aparecer este formulario de Google que dice actividad lectura crítica 13 de julio. Ustedes ponen sus nombres y apellidos y nos vamos a tomar 10 minutos, bueno, 15 minutos. Vamos a ver más o menos cuánto tiempo les da. Pues la idea es que van a leer este texto, ¿sí? Este es un breve texto. Normalmente pues estamos haciendo un simulacro de lo que sería el módulo de lectura crítica. Bien, el módulo de lectura crítica, como les decía, evalúa la comprensión de lectura que ustedes tienen. A partir de un texto, les van a hacer una serie de preguntas. En este caso, pues les he dejado aquí un texto, pues esta es una actividad que digamos que estaba diseñada a efectos de una capacitación de lectura crítica. Y ustedes van a encontrar este texto y a partir de este texto se deja acá una pregunta y unas opciones de pregunta. Bueno, realmente 3 preguntas y con sus respectivas opciones de respuesta. Y entonces van a leer este texto y con base en eso van a responder a esas 3 preguntas que se desprenden del enunciado, es decir, del texto que se plasmó allí. No se preocupen, digamos, no se inquieten tanto de qué va a contestar el otro compañero, tómenlo como una actividad de autoevaluación, de cómo estoy en términos de lectura crítica. Me cuesta leer. Si me cuesta leer, entonces eso es un indicativo que es necesario que lea más, que lea más documentos, que busque otros ejercicios de lectura crítica. Así que bueno, es un ejercicio inicial, en principio de autoevaluación y de simulacro, para que ustedes puedan conocer más o menos cómo es un módulo de lectura crítica. Bien. Entonces, les pido que por favor esta actividad de manera individual, cada uno en sus celulares, en su computador, abrir el enlace que les envié por el chat de Zoom y el chat de WhatsApp. Bien, van a abrirlo, van a poner su nombre y apellidos, de esa manera voy a tomar asistencia, ¿sí? Y también pues es importante que lean el enunciado y a partir de la lectura del enunciado pues hacen la respuesta correspondiente. Si es de selección múltiple, ustedes seleccionarían entonces la opción que consideran correcta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de la actividad, muchachos? No, profe, ninguna. Sí, dime. Doctora, ¿hasta qué horas hay plazo para la actividad? Vamos a hacerla en este momento. Entonces vamos a tomarnos 15 minutos inicialmente para ver cómo nos va, ¿sí? Son las 7:35, entonces a las 7:50 vemos cómo va, ¿sí? Yo estimo que pueden tardarse un poquito menos, dependiendo pues de la lectura, porque son solo 3 preguntas, ¿listo? Usualmente tengan en cuenta que en un módulo de prueba Saber Pro uno no debe gastar más de 2 minutos por pregunta, ¿sí? Porque el tiempo que me dan, si yo me gasto más de 2 minutos, normalmente me va a tocar correr en alguna parte.
No les estoy dando el tiempo que tendríamos en Prueba Saber Pro. Vamos a tomarnos 15 minutos para que lean con calma cada pregunta y pues dan su opción de respuesta. ¿Listo? Profe, una ¿Cuántas pregunta. preguntas son ahí, profe? Yo no Son vi 3 cuántas preguntas. preguntas eran. Son 3 preguntas del mismo texto, ¿no? Se lee el texto y con base en ese texto salen 3 preguntas. Profe, qué pena una pregunta. ¿De esa forma usted va a tomar lista? Sí, yo tomo lista con base en esta actividad. Gracias, profe. Por eso es importante que pongan bien su nombre completo. Listo, entonces, bueno, voy a quedarme aquí por si va quedando alguna pregunta, pero ustedes vayan haciendo la actividad porque, como insisto, con esta actividad estoy llamando a lista. Con la participación, pues se contaría, pues, quienes hicieron parte de la clase, ¿no? Entonces, bueno, en 10 minuticos les pregunto cómo van. Profe, disculpe, de la primer pregunta,
Sí, inicia desde donde inicia el interrogante al final del texto, que dice que es cuál no se puede deducir correctamente. O sea, ahí debemos responder esa primera pregunta. A sí, partir de ahí. exactamente. A partir de ahí, esa sería la primera pregunta. Ah, ok, gracias. ¿Quiere la respuesta, Julián? Por el interno. Un ejercicio individual, muchachos, de autoevaluación. No piensen tanto en lo que dice el compañero, es para que ustedes evalúen cómo está cada uno en lectura crítica. Profe, ya, tuve 2 de 3. Listo. Estoy viendo aquí que ya van 13 personas que han terminado. Bueno, todavía nos falta la gran mayoría, pues estamos otros 5 minuticos para que los demás compañeros puedan terminar su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, pueden hacer una pausa activa mientras los demás compañeros terminan. Pero ¿cómo nos ha ido? ¿Bien o estamos mal en lectura crítica? Más o menos, más o menos. Igual vamos a socializar las respuestas y las vamos a explicar para que ustedes puedan ver el porqué, más bien cómo hay que hacer el análisis de la pregunta. Listo, igual, bueno, hoy no vamos a alcanzar, mañana abrimos con eso, con la socialización. Ahorita les comento muy rápidamente cómo les fue y mañana explicamos cada pregunta. Listo, profe. Y ya con eso, con el nombre y todo eso, ya acá la asistencia ahí de hoy, ¿cierto? Exactamente. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Listo, vamos a esperar todavía 4 minuticos más mientras los demás compañeros van terminando. Me aparecen ya 25, 26 respuestas registradas. Vamos a esperar los 4 minuticos que restan para que
Bueno, nos faltan todavía 20 compañeros por responder. Tranquilos, tienen todavía 4 minuticos. Léanlo con calma para que socialicemos la respuesta. Bueno, muchachos, nos quedan 2 minuticos, ya van 42 respuestas, nos faltan 4 personas para que terminen la actividad. Vamos a dar 2 minuticos mientras terminan su actividad. Bueno, muchachos, ya todos han respondido, así que vamos a socializar la actividad. Quisiera preguntarles en principio eh, que ustedes me comentaran cómo se sintieron en la actividad, cómo sintieron que les fue, les pareció complejo, qué dificultades tuvieron. Profe, yo tuve como una dificultad ¿cómo es que se llama eso? De concentración, porque, por ejemplo, pues yo ya tenía, se supone que claridad, y ya había marcado una,
una respuesta, ¿cierto? Y por interno Y cuando, empezaron a decir otra respuesta y que empezaste a dudar. no, cuando se hablaba ahí, y entonces yo volví y dije, o sea, como que interpreté mal, o sea, como que me distraje un momento y interpreté otra vez mal la pregunta, o sea, como que yo iba a rectificar, pero esta vez la interpreté de una forma que no era como que una que sí, por ejemplo, la primera decía que cuál de, pues no recuerdo muy bien, pero como que cuál estaba contraria a la afirmación. Y yo la tenía, pues se supone que bien, según pues ahí el coso. Y ya después respondí de que cuál se adecuaba a la información, como que si me hago entender. Claro. Me distraje un momento. Claro, sí, estas pruebas de hecho tienen esa dificultad porque a veces, bueno, en las aulas cuando se presentan propiamente las pruebas a ver, en teoría pues va a ser más sencillo porque todo el mundo está en silencio, ¿cierto? Aquí en clase de pronto podemos tener esa dificultad porque a veces sale una pregunta, bueno, un comentario y eso nos puede desconcentrar. En las pruebas, de todas formas, a veces hay cuestiones que nos desconcentran, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces no durmieron bien, entonces se sienten somnolentos, o personas que escuchan un ruido y se desconcentran, en fin, estamos sujetos a ese tipo de distracciones y de hecho es muy, muy normal que cuando estamos en este tipo de pruebas nos replanteemos a nosotros mismos si estamos leyendo bien la pregunta. Pasa mucho, pasa mucho. Así que, bueno, ¿alguien más que nos quisiera comentar su percepción? Profe, pues, bueno, termino yo, bien es cortico. Profe, pues inicialmente yo el texto que lo vi como fácil porque lo vi muy pequeño, un texto como muy resumido, muy pequeño, pero veo que tiene mucha filosofía y entonces se vuelve como un poquito complejo, profe. Ok, listo. Creí que me iba a ir más bien la puntuación. Ok, muy bien, Julián, gracias. Sí, ¿quién más nos iba a comentar? Henry creo que nos iba a decir algo. Doctora, buenas noches. Pues para mí fue un poco dispendioso la concentración, más que todo, y un poquitico pues lo que hablaba Julián de la parte filosófica, entonces eso me dificultó y ese fue el resultado. Ok, listo, Henry, muchas gracias. Así que bueno, en esa prueba de lectura crítica, más o menos lo que ustedes vieron es lo que se van a encontrar. Normalmente es un texto a veces un poco más extenso y a partir de ese texto salen 3, 4 preguntas. Entonces, normalmente ustedes se van a encontrar en esa prueba 4 o 5 textos y de cada texto van a salir 4 o 5 preguntas. En fin, puede variar un poco, pero en términos generales eso es lo que ustedes van a encontrar, varios textos y de cada texto van a salir una serie de preguntas. Normalmente el texto que ustedes se encuentran en el módulo de lectura crítica no es tanto de derecho, no suele ser de derecho, sino suelen ser lecturas un poco más transversales porque suelen ser para todas las carreras. A veces pasa que ponen en la prueba cómics, ponen una imagen y a partir de la imagen y del contenido de la caricatura les ponen a interpretar. A veces puede ser un poco subjetivo. Recuerdo alguna vez viendo una pregunta y viendo la respuesta correcta que daban, a mí me parecía que la gráfica mostraba algo diferente, ¿sí? El gesto o la emoción que mostraba, para algunos lo podrían interpretar como miedo y otros lo podrían interpretar como ansiedad y eso influía directamente en la respuesta. Entonces, bueno, hay cuestiones que uno a veces puede decir como pueden ser un poco más complejas. Por ejemplo, encontrar textos más filosóficos. Hay un texto de Matrix que suele ser muy usado en estas pruebas, o en su momento fue usado en estas pruebas, salió realmente y se basaba en la película Matrix, en lo que representaba o reflejaba digamos que de la realidad social, ¿no? De si vivíamos todos en un imaginario social o no. Entonces a veces se encuentran también textos un poco más filosóficos, pero en términos generales pues suelen ser textos transversales, es decir, textos que pueden servir no solo para abogados, sino para cualquier área, pero definitivamente pues la interpretación juega mucho. A veces preguntan mucho los significados de los conectores. Mañana que hagamos la apertura de nuestra clase vamos a hacer una pequeña actividad
con cómo interpretar un conector. Los conectores tienen un significado. Bueno, de hecho, ustedes vieron, había una de las preguntas que se relacionaba con qué significaban dos conectores. Entonces, debemos tener clara esa idea. Para cerrar, pues les voy a mostrar brevemente los resultados y como les decía, mañana pues haremos la correspondiente socialización de las respuestas. ¿Listo? Entonces, en general, en promedio, me dice que 7 personas no tuvieron ninguna respuesta correcta, que 16 personas tuvieron una respuesta correcta, 19 tuvieron 2 respuestas correctas y 7 personas tuvieron las 3 preguntas bien respondidas. El promedio del grupo indicaría que obtuvieron, el promedio es de la mitad, pregunta y media bien resuelta, el promedio como tal del aula, y pues como puntaje o mayoritario sería que la mayoría del grupo obtuvo entre 1 y 2 respuestas correctas. Bien. En la primera pregunta, el 42% de las personas contestaron adecuadamente. En la segunda, el 51%. En la tercera, el 59% contestaron adecuadamente. Así que, bueno, fue en la última pregunta sobre la antítesis en donde la mayoría concordaron en la respuesta correcta, seguida de la segunda, sería la segunda que más contestaron de manera correcta, y la tercera sería en la que se equivocó más de la mitad del grupo. ¿Sí? El 42%, solo el 42% tuvo la respuesta correcta en la primera. Eso quiere decir que pues, más de la mitad del grupo se equivocó en esta primera pregunta. Pero bueno, no se inquieten por esa parte. Mañana entonces estaremos revisando estas preguntas, haremos un par de recomendaciones para que aborden este módulo. Haremos un par de preguntas modelo también de competencias ciudadanas y también del módulo de investigación jurídica. De hecho, creo que para que podamos hacer énfasis, voy a empezar mañana por el módulo de investigación jurídica, que es en el que me interesa que lo tengamos todos claro. Y vamos a hacer unas preguntas prácticas del módulo de investigación jurídica. Entonces vamos a empezar por ahí y luego nos devolvemos a las competencias genéricas, ¿no? Porque pues se nos va el tiempo y no quiero que se me pase o se me vea corta de tiempo para la parte del módulo de investigación jurídica, que sí me parece muy importante que todos ustedes pues lo puedan ver las preguntas y sepan cómo analizarlas. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta antes de finalizar? Ok, bueno, entonces... Profe, ¿sí? Perdón, le interrumpo. En caso tal de que se requiera una asesoría o algo, ¿nos contactamos con usted para programarla? Sí, yo igual les voy a mandar el día de mañana ya los horarios, pero me pueden escribir también por interno para eso. Vale, profe, mil gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, Muchas lo mismo gracias. para todos. Hasta mañana. Feliz noche. Hasta mañana. Profe, gracias. Mañana, gracias. Hasta Doctora, mañana. gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.